¿Y el de la C? Es ARN. Entonces ese. Ya está listo para sintetizar. Ese nomás llega y ya estamos aquí. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Por eso no podemos cortarlo en ese punto y hubo necesidad de darle o de darles buscar un medicamento específico. Y la verdad está muy bien porque la posología está muy a gusto. Es una tableta cada 8 horas, pero nada más son 3 meses. Y luego ni son los 3 meses porque descansas una semana. O sea, está a gusto. Pero eso sí, no la debes de dejar. O sea, te lo tienes que tomar a fuercita. ¿Sí? Entonces, es importante y es fácil. Doctora, si fuera autoinmune, con que pidieras ANAS, podrías confirmar que es autoinmune, ¿no? Ok, ahorita vamos a platicar de lo que es autoinmune. ¿Sí? ¿Sí? Para eso de los niveles séricos de paracetamol se pide el metabolito o qué es lo que está clasificado. Así es, lo que solicitas es el metabolito. La verdad es que ningún laboratorio lo hace, más bien le pones N-acetilcisteína, que sería el antídoto, y si responde, pues sí. ¿Sabes? Pero es como más o suponer. Exactamente, es igual, miren, por ejemplo, si a ustedes les llega un paciente intoxicado y no saben, o sea, ¿sabes qué? Pues no sabemos qué tomo, siempre les ponen naloxona, flumacenil, o sea, le pones a ver cuál es el que, exactamente, a ver cuál es el que te pudiera estar ocasionando. ¿Y saben que el flumacenil está padrísimo? ¿Nunca les ha tocado? ¿Intoxicación por benzo? No. Sí, es padrísimo, porque de cuenta que el paciente está así, o sea, sí. Y así es, en cuanto pasa así la hojita, ¡ting! O sea, despierta, ese es maravilloso. O sea, de verdad, es maravilloso. ¿Sí? Con la naloxona no, con la naloxona así como que. Tarda un poquito. Ajá, pero con el flumacenil es fantástico. O sea, luego en cuanto entra, despierta el paciente. Está muy padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a nuestro paciente en abordaje diagnóstico? Híjole, aquí es algo bien importante. ¿TAC o ultrasonido? Primero lo no invasivo, ¿no? No, lo más También la barato. TAC es no invasiva. Pero ¿Por qué? Si hay una piedrita también, ¿no? ¿Por qué preferimos? Porque si se fijan, toda la literatura te habla de tomografía. Pero ¿por qué se prefiere hacer ultrasonido? Le da una buena evaluación rápida. ¿Y qué más? Puedes ver cambios. Fíjense bien. Posición. ¿Doppler? Ajá, ¿para qué me sirve el Doppler? La vasculatura. ¿Cuál? Es un flujo de sangre. Específico. De De la porta, exactamente. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Te dice qué morfología tiene el hígado. Si está boloncho o no está boloncho. Si está grande o no está grande. ¿Sí? Te dice dónde está. Te habla de vasculatura. ¿Sí? Te dice, te puede medir el diámetro de la porta y te puede hablar si hay hipertensión portal o no hay hipertensión portal. Hay Doppler. Te puede decir si pasa o no pasa el Doppler. Si no pasa, pues ya se te trombosó más abajo. ¿Sí? Si hay Doppler y se ve como en áreas que no pinta, entonces puedes hablar de que sí hay una necrosis, pero está en el centro del lobulillo, está en el capilar. A ver, entonces, algo ¿cuál es más primero abajo. de todos? O sea, ¿hago un ultrasonido de hígado y de biliares primero? ¿O hago el Doppler ya? Tú dime. O sea, ¿depende? Tú dime, doctora. No O sea, sé. ¿qué leíste? ¿Qué leíste? ¿Qué has leído al respecto? Sí, o sea, pero normal, ok. Y ¿Sí? tenía la duda nomás. Siempre tienes que pedir el ultrasonido, por ende lo hacen doble, ¿sí? Pero sí tienes que especificar en el contexto de hígado que te midan la presión portal, porque eso no lo hacen, ¿sí? Eso no lo hacen. Entonces, si tú quieres ver si hay hipertensión portal o no, tienes que solicitar, ¿vale? Entonces, ultrasonido es mejor siempre para ver hígado. ¿En qué contexto hago TAC? Estoy en una insuficiencia hepática aguda. Obstrucción como interna, ¿Obstrucción interna? ¿Cómo de qué? como si... lesión intrahepática, ¿no? Yo pensaría, porque pues si es un ultrasonido solo vas a ver lo externo del hígado y vasculatura, pero si es, ¿no? ¿No será por una
Casi siempre es por causas extrahepáticas, ¿sale? ¿Por qué? Porque efectivamente tú puedes pedir un eco abdominal, sí, ¿sí? Pero ¿qué te va a revisar? Riñones, o sea, te va a revisar lo compacto, lo durito, vamos, ¿sale? Y con la tomografía sí puedes ver qué hay alrededor de, ¿sale? Radiografía de tórax, muchachos, siempre piden la radiografía de tórax. Abordajes diagnósticos dentro de las neuroimágenes. ¿Por qué es importante tomar tomografía? El cráneo. ¿O no es importante? ¿Por edema? ¿Puedes ver el edema cerebral? Sí lo puedes ver, ¿sí? ¿Cuál es la característica que van a ver en las tomografías con edema cerebral? Se borran las circunvoluciones. ¿Qué más dice ahí? Se aplastan los ventrículos. ¿Sí? ¿Qué más dice ahí? Atenuación de la intensidad de la señal del padre primario. Se ve como más que... Oscuros. Exacto. Se ven como más negritos los cerebros, ¿sí? Obviamente, si yo no estoy habituada a ver tomografías, no lo voy a notar, ¿sí? Pero es un paciente joven y no tiene circunvoluciones, miren. Se ve como muy plano, como muy lisito, ¿sí? Y si está dormido, te descarta que tenga un tumor, que tenga un hematoma o que tenga alguna otra cosa, ¿sí? Entonces, entrando al paracetamol. ¿Cuánto necesito de paracetamol para que en realidad mi paciente se pueda intoxicar? ¿Y eso como cuánto es? Pues desde 500, depende de la dosis. Es toxicidad. 8 tabletas, ¿no? Para que sea Así es. fulminante es arriba de 12 gramos. Así es, para que te intoxique, para que te pueda dar una insuficiencia hepática, es muchísimo, son 12 gramos, es con muchas pastillas. ¿Cuál es la dosis máxima que puedo dar de paracetamol al día? 5 es para que empieces a tener problemas. 15 ya es lo normal según para pediatra. Pero ¿cuál es la dosis Según yo, máxima? 4 y 2, o sea, 4 en adultos. 1 y 2, ¿no? No, son 2 gramos en adultos, ¿no? ¿Cuánto es lo más que puede dar? ¿2 gramos? 2.5. Y el paracetamol lo usamos bien frecuente, muchachos. Sí, son Pues sí. 8, 500, por eso son 2 gramos. No, si son 2. 8 de 500 son Es 4. ¿Cada cuánto puede? 500 cada 8 horas. Pues. No puedo creer que no sé. ¿Cada cuánto puede dar el paracetamol? Cuatro, 5 gramos. Ya me dejaste mal. La posología del paracetamol puede ser 10 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Pero eso ya para, Hasta cada 6 horas. para ¿Sale? que ya sea hepatotoxicidad. No, esa es la dosis ¿Máxima? normal. Ah, Sí, esa es tu dosis normal. Por lo tanto, en un hombre de 70 kilos le tocan 700 miligramos, ¿sí? Hasta cada 6 horas. 7 por 6, ¿cuánto es? 20. 2 gramos y cacho. Entonces son 4 gramos, 4.2 gramos. Es la dosis máxima que le pudieras dar en contexto a un paciente. De ahí viene ese 5, doctor. Son 4. De ahí Entonces viene son ese 5. cuatro. 4.5, 4 son 5, ¿sí? O sea, 4, más 5, o menos, dependiendo ¿sí? del peso. Exactamente, ¿sale? Y la dosis tóxica, para yo poder decir o echarle la culpa que fue el paracetamol, tendría que ser 12 gramos, que es más de, o el triple, doble o triple, ¿sí? Que le puedo echar la culpa que es el paracetamol. Si mi paciente está tomando 10 miligramos por kilogramo de peso al día, a lo mejor le tocan 5 gramos al día, 5 gramos, no puedes decir que es por el paracetamol porque está dentro del rango. Eso ¿Sí? es lo que, por ejemplo, si te llega un paciente Ahora que si es que consumió- alcohólico y que si no, bueno, pues ya. ¿sí? O sea, por ejemplo, si te llega un paciente que te dice que consumió 9 gramos, todavía no está en el rango tóxico, pero trae encefalopatía, ¿sí pensarías que es por el paracetamol o piensas que es por alcohol? O sea, te pones a ver. Pues depende, si no tomó nada y llega muy contento y dice que sí se lo tomó porque tuvo un intento de autolisis y fue con paracetamol, sí, que sí hay muchachos, hay por todo, hasta por lo que no se imaginan. Y es por paracetamol, estoy
la dosis máxima que le podríamos dar a ese paciente. La N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína hay presentaciones en tabletas y hay presentaciones en inhalaciones. El problema que tenemos con la inhalación, y sirve muy bien para, es mucolítico, pero provoca broncoespasmo, para que tengan cuidado, ¿sí? Entonces, el antídoto, se puede decir, es la N-acetilcisteína. Y se puede iniciar si tú estás considerando que el paciente tiene una sobredosis. Por ejemplo, doctor, en tu paciente que se tomó 9, ¿sí? Sí puedes iniciar N-acetilcisteína, porque tiene una sobredosis, ¿sale? Previene la lesión hepática, pero tiene que ser dentro de las primeras 12 horas, ¿sí? Eso es lo importante que tenemos que recordar de eso, ¿sí? Hay concentraciones bajas de aminotransferasas, ¿sí? Y hay concentraciones más altas de bilirrubinas. Entonces, hepatitis medicamentosa, pues, hepatitis medicamentosa, característica, ¿sí? Va a estar más amarillo que las transaminasas tan elevadas. Cuando sospecho que el paciente puede estar en contexto de una hepatitis medicamentosa, cuando están a más del doble. Ahí es cuando yo digo, ay, a lo mejor es la cipro, o a lo mejor es la satioprina, o a lo mejor es el metrotexate, ¿sí? Entonces, están amarillos, ¿sí? Y hoy mis transaminasas están a más del doble. Yo considero que puede ser medicamentoso, ¿sí? Cuando es hepatitis viral se elevan 3 veces, o sea, muchísimo, están siempre más de 1. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la dosis de 5.6 o 5? 5, bueno, tú ponle 5, estos son 4.2, 4.5. 10 miligramos por kilogramo de peso es tu dosis de... Y ahí sale, ¿sale? Ahí. Entonces, la viral, ¿sí? Ya vimos, A, C, D y E. Pero también herpes simple, citomegalovirus, adenovirus nos pueden dar. Característica o por qué puedo sospechar que estoy ante un Epstein-Barr. Casi siempre tienen ganglios, exactamente, ¿sí? Además de la hepatitis van a tener ganglios. Cuando es por virus de hepatitis B, ¿sí? Si se fijan, vean, las transaminasas van a estar arriba de 1000 y hasta 2000. ¿De qué se me va a morir este paciente? No se me va a morir de hepatitis B, se me va a morir de la hipoglucemiota que le va a dar, ¿sí? Entonces, tienen que tener en cuenta eso, las aminotransferasas se suben a más de 1000 y la ALT es mayor a la AST, ¿sí? Siempre va a estar más elevada la ALT, ¿sí? Y ustedes ya saben cómo se detecta la hepatitis B. ¿Cómo se detecta? Con IgM. ¿Y para qué me sirven los antígenos de superficie? Exactamente. ¿Eh? ¿Y si tengo IgG? ¿Qué me dice? Y si me vacuno, doctor, y si oiga, doctor, y si yo tengo la vacuna de hepatitis B, ¿voy a tener IgG positivas? ¿Siempre? Bueno, no, No siempre. creo que siempre, pero la mayoría de las... Eran 7 años, ¿no? Exacto. Es por un periodo limitante de para que no se asusten. Si se pone la vacuna y se toman no se asusten, ¿sale? Puede ser por la vacuna, ¿sale? Ok, ya vimos que en países por desarrollo la hepatitis A es la causa más común y ojo, pero la hepatitis C puede estar o no como concomitante. ¿Sí? Puede estar la A y la C también como concomitante. Igual, la característica van a tener transaminasas de más de 1000 y más de 2000 y la ALT va a ser mayor que la ST cuando son hepatitis virales. ¿Es más común que estén VHA y VHB juntas que con VHC? VHA y VHC. Sí. Ok. Ok. ¿Cómo lo diagnostico? Pues con perfiles virales específicamente. Cuando es por herpes simples, siempre hay leucopenia y las bilirrubinas están bajas, ¿sale? Y le tienes que dar aciclovir. Pacientes inmunosuprimidos, pero también pacientes no solamente trasplantados, sino también pacientes diabéticos pueden considerar. Y aquí está ahora sí, por último, la
autoinmune, ¿sí? El autoinmune es lo último que tienes que pensar, ¿sale? No es lo primero que tienes que pensar, primero descártales todas las demás, ¿sí? Se presenta como una lesión hepática aguda o subaguda. ¿Qué quiere decir subaguda? ¿Cuánto tiempo? 5 semanas. Exactamente, o sea, todavía puede durar un mes, ¿sí? De un comercio insidioso, como que me siento mal, pero como que no, pero como que ya se me pasó el pródromo para ponerme amarillo para hacer una hepatitis A, ¿sí? Ya se me pasó. Casi siempre son mujeres. Hay hiperglobulinemia, anticuerpos antinucleares o contramúsculo liso, doctora, respondiendo a tu pregunta. Los antinucleares a veces nos salen negativos, pero les tienes que pedir para músculo liso. ¿Son más confiables esos? No, pues a lo mejor no más confiables porque también se te elevan hasta porque ves feo, pero en el contexto es más común que te salga el antimúsculo liso positivo, ¿sí? La biopsia hace el diagnóstico, ¿sí? Y pues a veces les va muy mal y terminan en trasplante. Doctora, ¿Sí? si por ejemplo estás pensando en una colangitis primaria y haces una TAC, en la TAC no podrías ver lo del patrón, la imagen en rosario. No, tienes que hacer una colangioresonancia. Ok. Tienes que hacer una colangio. Acuérdate que para ver la vía biliar no te sirve la tomografía. Ok. Tienes que hacer resonancia magnética, en este caso una colangioresonancia. La colangioresonancia, igual que la tomografía, te la reconstruye, ¿sí? En el ultrasonido puede ser que no veas la imagen como tal, la vas a ver como arrosariada, pero no la imagen característica, ¿sí? Y también algo que se me olvidó decirles, recuerden que los ultrasonidos son observador de pene. Y si van a hacer un digna, el ultrasonido no se lo va a hacer un médico, se lo va a hacer un técnico. ¿Ya? ¿En serio? ¿Para ahí? También en el sur. Bueno, no, ahí sí va a ser Los ultrasonidos no. No se la escrito. En institución, sí puede ser el residente. Y que el residente no tenga la suficiente experiencia, te la doy. Pero no, los técnicos te hacen las tomografías, te hacen la resonancia, ¿sí? es cierto. Pero no, Por los relacionar ultrasonidos- con la clínica me Es gusta. más, hasta las radiografías, esas sí te las hace el técnico. Sí, eso sí, Sí, eso eso sí. sí. Pero no, los ultrasonidos no. Eso sí no. Eso sí no te la creo, aunque sea el sol. ¿Sí? Ok, ¿cuál es la característica bioquímica? Fíjense bien. Se eleva súper muchísimo. ¿Sí? Desde 25 a 250 veces el límite superior normal. O sea, son súper elevados, súper, muchísimo, muy elevados. Hay niveles elevados de DHL y hay concentraciones bajas de bilirrubinas, o sea, casi nunca se te ponen amarillos estos pacientes. ¿Y el estudio por qué empieza, doctora? Porque tienen transaminasas extremadamente elevadas. Extremadamente elevadas. Entonces, hepatitis viral. ¿Cuánto te eleva las transaminasas? De 1000 a 12. De 1000 a 2000, ¿sí? Por medicamentos. Dos veces. 2 veces, exactamente, o sea, como poquito menos, ¿sí? Menos de 1000, te podemos decir así, ¿sí? Y autoinmune, lo más elevado que puede ser, ¿sale? Entonces, para que lo recuerden y lo tengan en cuenta. Tratamiento. Bueno, en el caso de hepatitis autoinmune tienes que dar esteroides, ¿sí? Pero solo por un periodo finito de tiempo. ¿Por qué damos esteroides al diagnosticar hepatitis autoinmune? Doctora, usted ya dijo que les va mal, que el pronóstico es malo, que a lo que casi siempre terminan en trasplante. Entonces, ¿por qué le doy esteroides y por un tiempo limitado? Para hacerlo en lo que es. Gana tiempo, pero si lo doy una semana. ¿Qué es lo que evito con el esteroide? Inflamaciones. Que siga la inflamación de manera persistente y pueda agilizar o pueda presentarse más tempranamente una cirrosis hepática. Y ya le doy en la torre porque ya no lo puedo trasplantar, ¿sí? En el caso de las hipoperfusiones, ojo muchachos, estas también las ven en los hospitales. Hay insuficiencia hepática por hipoperfusión. ¿Qué significa eso? Puede ser de origen extrahepática, el paciente está chocado,
el paciente tiene un choque cardiogénico, tiene sepsis o secundario a fármacos, ¿sí? La presión baja, el hígado no es importante, ni los riñones. O sea, lo que tiene que llegar es al cerebro y al corazón, es lo que tiene que llegar la sangre. Entonces, el hígado pierde. Hay hipoperfusión hepática, como es en el caso de la trombosis de la vena hepática, enfermedades venoclusivas o fármacos que hagan vasoconstricción, como es la cocaína y como las metanfetaminas, ¿sí? Entonces, por eso es importante que en la historia clínica preguntemos consumo de algún tipo de droga, porque el paciente puede tener o te puede llegar en un contexto de una hipoperfusión hepática secundaria a drogas, ¿sí? Hay lesión renal aguda, normalmente el pronóstico es bueno, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? Pues ponerle agüita, ¿sí? O sea, manejarlo como si fuera un choque hipovolémico cualquiera, ¿sí? Hay que considerar los ecocardiogramas para buscar que no exista una enfermedad cardíaca previa, y si yo sospecho que hay isquemia hepática, entonces también hay que hacer estudios posteriores. Doctora, Sí. no entendí el primer punto, o sea, como que si tienes hija vas a tener LRA. Sí, es lo que te comentaba, que te hacían síndromes hepatorenales. O sea, pero dicen como que si tienes uno, sin problema, o sea, de que definitivamente vas a tener el otro. Porque se hipoperfunde, acuérdate, si no es importante el hígado, pues menos los riñones. Se les puede dar volumen o se les puede dar noradrenalina o vasopresina, dependiendo, ¿sí? La vasopresina hay que manejarla con mucho cuidado, porque a veces les ponen a dosis subóptimas la norepinefrina y luego les quieren poner y provoca mucha isquemia. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué les doy hidrocortisona, muchachos? Porque todos los pacientes que cursan con sepsis o con choques hipovolémicos les van a hacer una insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces, si el paciente no responde a aminas vasopresoras, por eso hay que ponerle hidrocortisona. ¿Por qué? Porque no le sube, no por un problema, ya no es un problema, ya no puedo construir más el vaso sanguíneo, sino que simplemente necesito que la hormona jale el líquido para poder permanecer con la presión arterial, ¿sale? Entonces, ¿de qué nos morimos, muchachos? De insuficiencia suprarrenal. Déjanos morir. No le pongan en el certificado sepsis. Buchari, ¿sí? Se trombosa, ¿sí? Y hay un flujo reverso en la vena portal en el ultrasonido. Literalmente se trombosa todo el hígado. En este caso, ¿en dónde lo vemos? Casi siempre hay que sospechar que haya una neoplasia oculta, porque tampoco andan por el mundo haciendo síndrome de Buchari. Hay hepatomegalia, característica principal. ¿Por qué hepatomegalia? Pues porque se tapó, ¿sí? Hay ascitis. ¿Por qué hay ascitis? Porque la insuficiencia hepática es aguda y hay trasvasación de vasos. Se está muriendo ese hígado. Y hay mucho dolor abdominal. Se trombosó, duele. Espero que nunca se trombose en las piernas, pero duele mucho. Entonces, pues así, pero duele la panza, ¿sí? Uso de anticonceptivos orales, tumores, hemoglobinuria paroxística nocturna, embarazo y posparto. Entonces, dolores abdominales o mucho dolor abdominal. ¿Y varias? ¿Causas varias? Enfermedad de Wilson, que ya la recordaron. Hay anemia hemolítica con PUS negativo. En la enfermedad de Wilson hay síntomas neurológicos antes de la aparición de la insuficiencia hepática. O sea, primero empieza a convulsionar, ¿sí? A que el paciente pueda dar datos clínicos que haya problema hepático. ¿Cuál es el anillo de Kaiser-Fisher? El ojo. Exactamente, ¿sí? La relación ACTH es mayor y la fosfatasa alcalina casi siempre es normal o poquitito elevada. ¿Por qué? La fosfatasa alcalina. ¿De qué me habla? Integridad. De integridad del hepatocito, ¿verdad que sí? En este caso, en la enfermedad de Wilson,
¿cuál es la fisiopatología? ¿Qué pasa? No tiene una posición de hierro. Exactamente, se acumula, ¿sí? ¿De hierro? Digo, No, porque si es de hierro, ¿cómo se llama? Hemocromatosis, así es, ¿sale? Entonces hay un acúmulo. O sea, no es que la célula, el hepatocito no funcione bien, sino que hay algo ahí estorbándole y ocupando el lugar. ¿Sí me voy a entender? Es por eso que no se eleva tanto la fosfatasa alcalina, ¿sí? Segundo, gel. ¿Ya pasaron por kine? Bueno, no, la que ya bueno, Pero ya vieron la clase. ¿Qué les pasa a las embarazadas? Hemólisis, aumento del signo de la Ajá, y disminuye mucho esas plaquetas. Igual, a AST 2 veces el límite superior y empiezan a hacer, a ver, las bilirrubinas empiezan a aumentarse, ¿sí? También hay un hígado graso del embarazo, estatosis hepática, dolor abdominal, las transaminasas están normales, pero el paciente hace hipoglucemia. O sea, la embarazada hace hipoglucemia, ¿sí? Entonces, ojo con el síndrome de HELLP, ¿sí? ¿De qué se nos mueren los pacientes con síndrome de HELLP? Se desangran. Exacto, no se nos mueren de insuficiencia hepática, ¿vale? Se mueren por trastornos de coagulación y porque no alcanzan a hacer, no alcanzan a regenerar, ¿sí? Ahora, ¿qué le voy a hacer a la insuficiencia hepática aguda? ¿Qué le hago? Lo primero es tener paciente, ¿sí? Entonces, voy a proteger la vía aérea en dado caso que se requiera, ¿sí? Voy a dar tratamiento según la causa y vean en dónde tengo que mantener la glucosa. Si la doctora Claudia ve eso, me va a matar, pero así la tenemos que mantener, ¿sale? Porque si no el paciente te va a hacer hipoglucemia, se te va a morir, ¿sale? Por eso está tan alta, 150, 180, así la tienes que mantener. ¿Sale? como cuenta como paciente crítico, ¿no? Entonces, Claro que sí. sería Porque si no te lo va a matar la insuficiencia hepática, te lo va a matar la hipoglucemia, ¿sí? Corregir la acidosis. ¿Cuándo se corrigen las acidosis? ¿Siempre? No me digan eso porque luego se me voltea. A ver, ¿cuándo? Sintomatología. Cuando baja, ¿qué? El pH. A ver, pH. ¿Tiene que ver el pH o más bien me fijo en el bicarbonato? Pues en los dos no, porque no puedes corregir bicarbonato a menos de que esté abajo de 6.9. o 5. ¿Sale? Entonces, por favor, si ven ahí un pH chirulero de 7.1, 7.2, pues a veces no pongan bicarbonato, a veces lo que les hace falta es agüita. A eso se refería con corregir el... Exactamente. Cuando Exactamente. Casi siempre empiezas a corregir cuando el pH está abajo de 7 y ya te da alteraciones a nivel del bicarbonato sérico. Exactamente, como si fuera una cetoacidosis diabética. ¿Vale? A veces les falta agüita, ¿sí? Porque a veces se aceleran y ven a veces bicarbonatos, no sé, bajitos, como de 10, y ya les empiezan a pasar bicarbonato y les vale un cacahuate el sodio, les vale y a rato se te vira el potasio, se te va por el agujero y nadie, ¿sí? O sea, nadie lo rescata, ¿sí? Corregir el sodio, bueno, ya se lo dije, ¿sí? Corregir el sodio, ¿por qué se corrige el sodio y cuándo se corrige el sodio? El paciente con enfermedad hepática, ¿qué tipo de hiponatremia nos hace? Aguda. Se refiere a la Por ¿Es una hipervolémica? Es dilución. ¿Y se llama hipervolémica? ¿O se llama? No, porque al final no lo tienes en ecuación. Pero no. ¿Dilucional? Pues es dilucional porque tiene cero. ¿Y cómo está la osmolaridad en esas hiponatremias dilucionales? En esas hiponatremias hiposmolar. Pues sería ¿Es hipernatremia? Hipo, estamos hablando de hipo. ¿Por qué tiene hipo? Entonces, Estamos en el contexto que al paciente se le sale el líquido a tercer espacio y se nos diluye y por eso nos puede hacer. Así. pues,
Pues sí, ¿Cómo va a ser la osmolaridad? Bien fácil. Las hiponatremias, ¿cuándo se corrigen? Cuando son, Severas. Cuando tiene clínica. bueno, y si son severas, ¿qué tienen? Y cuando tienen clínica, ¿qué tienen? ¿Cómo Pues son? cuando ¿Cómo está la osmolaridad? afectan el espacio. ¿Cómo está la osmolaridad? Disminuida. Exactamente. Entonces, todas las hiponatremias hiposmolares se corrigen. ¿Sí? Si son dilucionales, ¿qué le hago? ¿Le pongo sodio? No, No, ¿qué hago? ¿Le restringo de líquidos o les pongo diurético? Puro. Exactamente. Restringo de líquidos o les pongo diurético en determinado el contexto. ¿Sale? La osmolaridad es lo importante en la corrección del sodio. Si no, les van a echar el cerebro. ¿Sí? Corrección de hipotensión, manejo de la coagulación. Tiruriruriru. A un paciente con Buschari le pongo enoxaparina o no le pongo enoxaparina. ¿No le pondrás los dos? ¿Los dos? ¿Cuáles dos? Un anticoagulante, el que quieran, heparina si quieren, warfarina, la que quieran. ¿Le ponen heparina sí o no? Sí. Claro que sí, porque es una trombosis, ¿sí? El paciente que está en 6D, ¿le pones enoxaparina? Sí. Claro que sí, ¿por qué? ¿Cuál es la fisiopatología? También hay tambos. Trombosis diseminada y no. Microangiopatía, ¿vale? Es la que estás tratando de evitar, ¿sí? Entonces sí se le pone, claro que sí. Y ya el manejo de todas las demás complicaciones para que no se te muera tu paciente. Antibióticos y todo lo demás. Aminas a 20. No, a 20 no, porque ¿qué pasa con el hígado? Se friega más. Te lo echas más, exactamente. Para que aguante la guardia. Para que aguante la noche, esa sí te la creo. Es así. Para Ok, dejarse las manos. dudas o preguntas en agudo. Si ¿Qué? le vas a poner, o sea, si el TP también está alargado, entonces no necesitarías ponerle tanto enoxaparina como algo para evitar que el paciente se desangre. Ok, el TP. El TP está prolongado, Sí, ¿sí? sí. Y necesitas ponerle enoxaparina y algo más para que no se desangre. Ajá. O sea, le quieres poner plasma. Ajá, sí, ¿no? O sea, les podrías dar como para los factores de coagulación para, porque no los están teniendo bien normal. A ver. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? No es correcto, pero no sé por qué. A ver. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Puede repetir? La doctora dice, doctora, si tiene TP prolongado, si le pongo enoxaparina, el paciente se va a desangrar o puede sangrar. Entonces le voy a poner plasma para normalizar los tiempos. Yo tengo entendido que para un hijo de 6D es tanto meterle plasma como anticoagularlo. Y tienes que buscar como el balance entre uno y otro. El balance entre el C y D. En 6D. Ok. Voy a apagar el aire. Sí, porque tienes que acordarte cuál es la fisiopatología. A ver, si se acuerdan que hay cascada de la coagulación, exactamente. Que tienes microangiopatía y además tienes lo de los acabas. O sea, tienes como dos fases en 6D, ¿no? Sí, por eso das tanto los factores como anticoagulantes. En el contexto de CID, ¿sale? En el contexto de CID. En el contexto de un síndrome de Buschari. Tienes Pues, trombosis. Ajá. Tienes trombosis. Tengo ¿Cómo? 70 ¿Quieres pesos. evitar llegar a 6D? ¿Me prestas 20? ¿Quieres evitar llegar a CID? ¿Cuántos te los pongo? ¿Quieres? Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Quieres evitar llegar a CID? ¿Le vas a poner plasma? No, exactamente, no. Tienes que ver el contexto. O sea, el Buschari está trombosada nada más, ¿sí? ¿Para qué sirve la enoxaparina? ¿La enoxaparina te quita el coágulo? No, Para evitar que se te formen más coágulos, exactamente. En ese momento, tu paciente sí tiene alteración en los factores de coagulación, pero la fisiopatología es diferente. En CID se los acabó. ¿Por qué se los acabó? Porque está tan infectado general que ya no hayan de dónde
Exactamente, ya no hay andedoche y se los acabó. En este punto no está consumiendo factores de coagulación. Ok. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí me dio a entender? Sí, Hablando de patologías de la sangre, ¿el tratamiento para la púrpura son corticosteroides o quitarle el...? Pero eso ya fue de segunda línea, ¿no? Es que es definitivo. Es que preguntó definitivo. Ay, madre. No preguntó No dije nada. Yo sí le puse esto. Yo no dije nada. Ok, bueno. Doctora, ¿usted pasa sus presentaciones? Conocimiento general, gracias. Gracias. Y puedes vivir con esplenectomía, yo no tengo basura. Desde los 8 años. ¿En Por serio? PTI. ¿En serio? ¿Qué tuvo? PTI, tuve PTI. Tuve PTI, me dieron esteroides 1 año, me quedé chaparra, hice Cushing. ¿A los 8 años? Tuvo obstrucción también. Y me quitaron el ¿Cómo se ha sentido? Según yo, si te lo quitas, es como. Esa era la respuesta. Pues casi. No más de que no ves porque entonces están bien viejitas en el front. ¿Tiene más infecciones de lo normal? La doctora sí tiene la vacuna contra el neumococo. Claro. Contra la influenza. Cada 6 años, mi Sí, niña. Ajá, chicle. Fíjate que la influenza no me la ponía, doctora, pero cuando era R2, y no me la ponía porque cuando era R2 me la puse, hice una neumonía post vacuna que ya me estaba muriendo. Y dije, no me la vuelvo a poner nunca en la vida. Ay, pero en COVID me dio un miedote. Que dije, pues si no me mata el COVID me va a matar la influenza, entonces pues, hay que ponernos. Pero sí, sí me vacuno. No tengo problema con... Tengo 2 hijos, fueron cesáreas. Lo que sí tengo tiempo de sangrado prolongado, pero yo hice una hepatitis medicamentosa. Cuando era R3 me piqué con un VIH. No manches. Entonces me dieron antirretrovirales y quedé con... No, ya te cuento que me quedaba de guardia y amanecía así como de este color. Así amarilla, 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 amarilla. Y luego ya iba pasando el día y se me bajaba. Y quedé, eso sí, quedé con tiempo de sangrado prolongado. Pero yo creo que fue por la hepatitis. Ajá. ¿No creen cómo se picó con un VIH y Por- R3? Sacó una muestra. No, Estaba dando ni era yo, que es lo más coraje. La picada. el interno. El interno. El R2. Ya Haz de sé, cuenta que llegó un paciente con VIH. Cuando yo era residente, la mayor población que teníamos con pacientes con VIH venía de Vallarta. Pero era así, muchísimo. O sea, casi que le preguntabas, ¿viene de Vallarta? Sí. O sea, era una cosa impresionante. Y ese paciente llegó con un derrame pleural complicado. Ya sabía que tenía VIH. Entonces, pues no, o sea, uno de los pulmones, pues no, o sea, era todo. El derrame pleural estaba complicado y se veía loculado. Entonces, intentamos ponerle una sonda posterior para tratar de drenar el más grande, que se veía como que estaba atrás. Entonces, ya llegó ya agarramos todo el carrito y todo, llegamos y luego me dice, ya les voy a decir el nombre. Me dice fulanita, ¿me dejas poner el sello de agua? Entonces le dije, sí has puesto, y me dice, no, y yo. ¿Y si te sabes la técnica? Y me dice, sí.